que pues todos se encuentren bien. Nosotros somos Paloma, Rafael y Renata y vamos a hacer algunos comentarios por medio de audios, de diapositivas que ejemplifican algunos diálogos de la obra dentro de esos mismos audios y videos. Y pues vamos a hablar sobre el cepillo de dientes de Jorge Díaz. Bueno, dando inicio a esta conversación, se hablará del lenguaje y pues aquí vamos. Gracias por su escucha y comenzamos con esto. Vemos desde el principio de la obra un aspecto como que llama lo absurdo, ¿no? Desde el lenguaje. Por ejemplo, ella en una parte le dice a él que es casi ridículo que él se enamore de su propia esposa, ¿no? Y también creo que es la primera referencia justo al título, al cepillo de dientes, cuando él le dice a ella, ya no sabe dónde está su cepillo de dientes, y ella le dice, ¿dónde quieres que esté? En el lugar de siempre, tirado en cualquier parte. Y él le dice, no, ya lo busqué ahí, como si cualquier parte fuera un lugar, ¿no? O pudiera ser, como que hace referencia a que cualquier parte es un lugar y cualquier cosa pues sí puede ser, ¿no? Después, en la segunda escena, Antona siempre como que se refiere a ella misma como un animal y él también le dice a Antona es como estas se refiere a ella también, ¿no? Como una figura animal, pero lo toman como algo positivo, ¿no? Como un halago. Entonces, por ejemplo, ella dice, sí, eso es lo que me decía mi madre. Antona, nadie te podrá reprochar de ser una mala mujer, y eso es mucho decir, pero de ramera tienes bastante. O sea, como que estos insultos que serían en la sociedad normal, aquí son una cosa totalmente diferente, ¿no? Y bueno, Antona se supone que es la persona de servicio, ya después no se sabe muy bien quién es, pero como que el sentido nunca es común, ¿no? Siempre hay un aspecto extraño, porque después él le responde, cuando ella le dice lo que le decía a su madre, él le responde palabras cariñosas y sabias, o sea, como que las palabras no tienen la misma definición, ¿no? Después, también en la trama no se encuentra mucho sentido, porque al principio él le dice a ella, que literalmente son sus nombres, ¿no? Le dice que pueden alojar a una persona francesa, a una muchacha francesa. Y ella dice que no hay espacio, pero después cuando supuestamente él la mata, cuando lee el periódico, que ya sale en la noticia, dice, se busca una tercera persona, posiblemente francesa. Entonces como que aquí ya también pierde el sentido la trama por el lenguaje, ¿no? Y bueno, también cuando se supone que él la mata y Antona le empieza a preguntar si ya puede entrar a verla, porque pues Antona es esta persona de servicio, ¿no? De la casa. Y si ya puede entrar a verla, despertarla, a limpiar su cuarto, y él como que trata de evitarlo hasta que pues ya le dice la verdad, y entonces le está respondiendo con puros versos de canciones, ¿no? Por ejemplo, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, su boca que era mía ya no me besa más. O sea, como que siempre le está dando respuestas de lo que hizo, que pues, o sea, de que la mató, pero en un lenguaje ahí escondido, y siempre está esta presencia de la música, ¿no? Un poco sin sentido, que son tangos y que también es jazz, ¿no? Entonces también hay como una atmósfera sin una significación clara, ¿no? También en los personajes encontramos un sinsentido que yo vi un poco como una puesta en abismo, ¿no? Como el teatro dentro del teatro, porque siento que los personajes no actúan para ser el personaje de la obra, sino para ser un personaje adentro de otra obra, ¿no? Por ejemplo, ella
bueno, el personaje de ella pues se llama ella, literalmente, pero al mismo tiempo es Teresa y Consuelo y Mercedes e Isabel, o sea, como que tiene un papel que está jugando otro papel, ¿no? Entonces, en ese sentido vi como está puesta en abismo. Y pues estos personajes que son al mismo tiempo son los otros, ¿no? Por ejemplo, él cuando está tratando de evitar que Antona vea el cadáver, como que la distrae con cualquier tema hasta que le dice que va a ser madre, ¿no? Que él va a ser madre y que su hijo es de Antona, ¿no? Como para inversar los roles y que ella también se pues se distraiga, ¿no? O sea, ya como que en ese sentido ya cualquier cosa puede ser posible y también ahí radica esta falta de significación, ¿no? Y también en este aspecto de el teatro dentro del teatro, él cuando dice dejen todo como está, que no hemos terminado todavía, que se refiere a las personas que están alrededor de la obra, ¿no? Como si él estuviera consciente de que está actuando y entonces él ya no juega a ser el personaje de la obra, sino al personaje que está actuando esa obra, ¿no? Y bueno, también regresando un poquito a lo de los personajes que se vuelven otros, también cuando él dice pasa Antón, el cadáver está en el lugar de siempre, ahí no solo ya se pierde el sentido porque pues después trata de evitar que Antona lo vea, o sea, como que ahí no es muy lógico y además al final de la obra quien lo mata él es ella, más bien, ¿no? Entonces también ahí se inversan los roles y la muerte de él es más clara, ¿no? Entonces también ahí entra mucho la duda de lo que está pasando en el espectador. Bueno, a mí primero que nada me pareció bastante interesante cómo comienza ella hablando sobre su rol, ¿no? Ante, pues, como su esposo y el rol que tiene, bueno, que se expone de la mujer y del hombre. Voy a leer, pues, parte de lo que dice, yo soy su mujer. Eso quiere decir que debo ser femenina, lo que no es fácil. Hay que sentirse débil, poner los ojos brillantes para que el ser de los pies grandes la proteja a una. También debo ser atractiva. No puedo permitir que me crezca bigote ni que se me caigan los dientes. Y luego también dice al final de esa frase, oh, quisiera engordar, fumar un puro o enviudar de una manera indolora y elegante. Y pues nada, como que esto me pareció pues como muy interesante también después de leer la obra, ¿no? Como esta ironía de ella queriendo ser también pues un hombre sin necesidad, o sea, como de tener que estar en este rol de la mujer. Como que tiene mucho sentido en toda esta discusión que van teniendo a lo largo de la obra, como desde un inicio te ponen como esta lucha pues de ella como un poco sintiéndose atrapada en este matrimonio, ¿no? No sé, es como de lo que más me llamó la atención y por eso pues como que creo que es importante exponerlo y pues darle como cierta prioridad. Bueno, luego la verdad me llamó pues mucho la atención como desde un inicio como este don de hablar y no escuchar a la otra persona, ¿no? Como que desde
el comienzo, uno con el periódico y el otro diciéndole algo sobre lo que estaba leyendo, pero sin escuchar al otro, pero de todas maneras teniendo una conversación como que consigo mismo, pero con el otro, pero el otro no lo escucha. Y es tanto que, o sea, están tanto cada uno en sus mundos que ya cuando hasta están teniendo una conversación entre ellos, hay una parte que dice, bueno, tienen como una conversación sobre el jabón y de si se afeita, no sé qué, y de repente le dice él como, ¿qué tiene que ver las ventosas con el jardín? Y ella le contesta muy simple, ¿de qué estamos hablando? Como que se desconecta y como que pierden, no sé, como esta importancia de poder escuchar y tener una conversación con la otra persona, y ya al final le contesta él, no sé, o sea, como que dejan de, pues eso, como de escucharse y al final tener una conversación. Eh, Cada uno pues hablando de lo que le interesa, sin realmente tener pues esa conversación y esa como conexión con la otra persona, pero le da mucha ironía. Y bueno, esto ya la ironía y lo absurdo lo iremos, bueno, lo voy a comentar ya en la siguiente diapositiva, pero como que me parece muy chistoso, pero también como que, no sé, raro. Bueno, por último me gustaría platicar de la ironía y lo absurdo junto con la espectacularidad al dirigirse al público. Siento como que esto tiene, como que están ligados cada uno con la espectacularidad. O sea, el dirigirse al público, la ironía y lo absurdo, en las mismas pues conversaciones entre uno y otro, lo absurdo de pues un poco del matrimonio, de la pareja, de lo que conlleva el tener tanto tiempo de relación, un poco el diálogo que tiene uno con el otro, lo absurdo también en cómo se menciona la muerte, ¿no? Y cómo termina la obra en esto mismo y a la vez pues dirigiéndose a un público. Me encantó pues esta parte que dice él como señor director, hace tiempo como dirigiéndose al director, que quería dirigirme a usted para manifestarte el desconcierto que me produce el pasar frente al parque, el sector comprendido entre la plaza y la estación, y empezar a platicar que pues ya no vea tantas parejas enamoradas, y luego ella como que responde, dice, como responde con los ojos cerrados y dice, haré lo que pueda, pero no me llames señor director. Me parece como muy, pues esta parte como irónico o como, no sé, como, pues también como muy humorístico, la forma de dirigirse al público y al mismo tiempo, no, o sea, como que te saca de la obra, pero también pues al ella contestar te redirige a la situación en la que están, ¿no? A la misma conversación. No sé, me pareció una obra muy como interesante, como cómica, me llegué a reír con carcajadas literal. Y nada. Bueno, un poco retomando las ideas de las que ya se han hablado, pues hemos venido abordando distintos temas, un poco sobre pues el lenguaje, la caracterización de los personajes, cómo es que en la primera parte se habló del abismo, ya después se continúa igual con esta
pues caracterización igual de cómo es que la soledad funge un poco dentro de esta dinámica que se va formando dentro de la obra. Y pues a manera de conclusión, me gustaría pues mencionar el carácter de la obra, en donde pues se supone o puede verse como una obra universal a partir de la carencia de los nombres propios, ¿no? Si bien vemos que también dentro de la obra se juega un papel ahí ya dentro de lo surrealista, a partir de primero la carencia de nombres propios dentro del diálogo o de la mención misma de quién está hablando cierto diálogo. Dentro de ellos pues ya sabemos que se menciona a Isabel Mercedes Soledad. Entonces, bueno, esta carencia de nombres propios puede dar lugar a este carácter universal y bueno, el análisis de las condiciones de la vida moderna también están dentro de la misma obra, en donde pues en la dinámica que lleva esta pareja hay un cambio de identidades, hay realización de fantasías como el adulterio como se menciona en la obra, con la criada, o el asesinato del mismo cónyuge, ¿no? Entonces, pues nos encontramos frente a distintas dinámicas en donde estas mismas dinámicas, por afán o con el afán de romper con una realidad, se vuelven costumbre. Entonces se vuelve, la misma obra, pues ella misma retorna como al título de la obra, en donde dice náufragos en un parque de atracciones, y eso es como ellos mismos se llegan a sentir, ¿no? En cuanto a la costumbre que se va generando a partir de esta irrupción con la realidad. Entonces, pues aquí podemos ver cómo está lo surreal, cómo está pues actuando dentro de la obra, y como el principal motivo, ¿no? que da dentro de la caracterización de los personajes, del lenguaje, como su uso arbitrario y el sinsentido, ¿no? de la existencia, cómo se intentan explicar este sinsentido a través de la destrucción progresiva de esta lógica, en donde en un principio, si bien sí se nos hace esta enunciación o este acercamiento a este sinsentido que va a ir en progreso, ya al final de la obra nos encontramos con pues distintas secuencias entre los diálogos, en donde pues se rompe, ¿no? esta capacidad discursiva entre la pareja. Entonces pues podemos ahí analizar no sé, rupturismo que hay, y como igual un poco ya adentrándonos adentrándonos en la conclusión, se ve la evasión de la realidad, el deseo de cambiar el mundo a través de pues estas otras dinámicas que se hace, pero esto vuelve como en una, no sé, en una fatalidad o en un absurdo que cae la misma pareja. También hay pues esta libertad de expresión en cuanto a, no sé si podría decirse, la caracterización de una vida moderna, o que va en contra de los conceptos que normalmente se pueden conocer como pues, costumbristas, en el aspecto de pues el matrimonio convencional o las acciones convencionales que se hacen dentro de y la experimentación también la podemos ver como parte de pues esta obra, y como parte de la misma corriente del surrealismo, la originalidad, la provocación, el humor y el sarcasmo, como ya se habían comentado. Entonces, pues esas son algunas de las caracterizaciones que se ven, y pues esas serían las conclusiones a partir de lo que se ha venido comentando en los diferentes, tanto en los audios como en los videos de los tres. Entonces, bueno, eso es todo de nuestra parte, y pues esa es la conclusión de nuestro análisis a partir de la obra El cepillo de dientes. Gracias.